Bueno, ¿cómo andan? Bueno, me presento, soy Abigail, trabajo en Novadomus, estoy a cargo de la coordinación de la oficina técnica, así que bueno, les voy a contar un poco lo que estamos haciendo ahora en la empresa. Bueno, primero empezar con algo que, bueno, no les voy a contar nada nuevo, ¿no? El tema del costo del metro cuadrado, cómo subió en dólares en los últimos años, no así el precio de venta, ¿no? Esto lo que generó fue que el margen de rentabilidad bajó muchísimo, ¿no? Que bajó como a un 20% de lo que estaba. Entonces, con esta información que tenemos, lo que se hace es que se necesita mucha más precisión y muchas más estrategias para empezar a aprovechar este margen que es mucho más chico, ¿no? Entonces, bueno, algunas cosas ya vimos en el tema de la preventa, de la obra, que presentó también Iván, pero la pregunta ahora es, ¿cómo hacemos nosotros desde el lado del proyecto para empezar a optimizar lo que son los tiempos y los costos, ¿no? Primero que nada, vamos a ver cómo empezamos un proyecto, que es la parte de coordinación y cronograma. Antes que nada, necesitamos un listado de documentación. Es decir, esto nos ordena, un poco lo vimos antes, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a hacer un cronograma si ni siquiera sabemos qué cosas tenemos que poner en el tiempo? Entonces, un listado con toda la documentación que necesita nuestro proyecto, quién es el responsable de la documentación, dónde está ubicada. Esto, además de darnos un orden, nos hace poder generar un cronograma de oficina técnica, que en este caso lo hicimos de 4 meses, donde tenemos todo lo que es el cronograma de modelado, de cómputos, de documentación y ahora también de presupuesto, que además de tener el cronograma tenemos también las entregas parciales. Esto es ideal cuando no empezó la obra, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando empieza la obra y hay que acomodar ese cronograma, ¿no? Hay una frase que, bueno, siempre escucho, que es que la obra siempre va más rápido que la documentación. Entonces, ¿cómo hacemos para empezar a gestionar ese cronograma para que no pase eso y estar ordenados? Bueno, primero que nada, lo que tenemos es un cronograma de obra. Pero esto no nos sirve solamente para ver cómo va a ir yendo la obra en cuanto a producción y seguir eso con la documentación, sino que lo que solemos hacer es tomar 3 pilares importantes de este cronograma, que además de la producción son las compras y las contrataciones. Vamos a ir punto por punto mejor. Primero la producción. Ahora, por ejemplo, en el proyecto que estamos haciendo, estamos en la parte de estructura, ¿no? Entonces, la documentación de lo que sería la parte de estructura puede ser, por ejemplo, un plano de pases, ¿no? O, por ejemplo, la acometida sanitaria. Entonces, todo esto lo vamos haciendo en base a la producción que se viene, ¿no? Que es lo que se va a hacer en la obra en sí mismo. Ahora, aunque hay cosas que no se van a hacer ahora, también las necesitamos. Por ejemplo, compras. Quizás yo ahora no tengo que hacer la mampostería, pero sí tengo que hacer una copia de mampostería, entonces necesito esos datos aunque no lo vaya a realizar ahora. Entonces, por ejemplo, sacamos un cómputo de todo lo que es mampostería bien detallado, y esto viene acompañado obviamente de documentación para que toda esta información sea auditable y que sea bien claro. Además de la producción y las compras, tenemos las contrataciones. Es decir, nosotros necesitamos una documentación que sea licitatoria para poder empezar a poner precio a los subcontratos, si es que tenemos. Y también, hablando de instalaciones, bueno, empezamos a resolver muchas cosas, que un poco el modelo también nos obliga a empezar a pensar cosas que quizá pensaríamos cuando están por pasar. Entonces, como que nos vamos también adelantando a eso. Todo esto lo ponemos en el tiempo en ese cronograma. Pero el cronograma no es solo para verlo y poner fechas de entrega, sino que lo vamos gestionando todo el tiempo. No es algo que está fijo y lo vamos siguiendo. Entonces, algo que nos parece importante también es una herramienta que vimos recién, que es las Planner, que en realidad está pensada para obra. Nosotros la empezamos a aplicar también para oficina técnica. Entonces, en base a ese cronograma que vimos que es más a largo plazo o a mediano plazo, lo que hacemos es sacar un mes y empezar a ver las tareas bien precisas que tenemos que hacer y dividirlas incluso por roles. Entonces esto nos hace tener un seguimiento, ¿no? Y algo que está muy bueno, que nosotros lo ponemos esto en el obrador, no es que lo tenemos solamente para el equipo de oficina técnica, sino que nos parece importante que todos podamos participar del cronograma, que esté ahí a la vista para que también lo pueda ver el jefe de obra, lo pueda ver el director de obra, y que sea algo colaborativo y no sea solamente algo
muy interno de la gente que documenta. Una vez que pasamos lo que es el cronograma, vamos con la documentación. Algo importante de la documentación es que quizá pasa cuando uno empieza a incorporar lo que es BIM, que uno como que empieza a idealizar y dice, qué lindo el modelo 3D, me encanta, mira cómo hago así, lo giro. Pero no hay que olvidarnos que en realidad el objetivo de todo esto no es ver un 3D o estar a la moda o decir, estoy usando BIM, soy un genio, sino que todo esto tiene que llegar a la obra. En realidad nuestro objetivo es ese. Entonces no hay que perder de vista esto, que el capataz pueda entender los planos, que se pueda ejecutar, que sea ejecutivo, obviamente, que después no pase que algo no se entiende, que nos hacen preguntas, se para algo, hay que empezar a resolver en el momento. Entonces, ese es el objetivo de la documentación. Obviamente dentro de la documentación va a haber cambios. Es importante ver cómo gestionamos esos cambios. Porque, por ejemplo, me llegan mensajes y me dicen, acordate que tenés que poner un pase acá en este cuadradito que te paso captura de pantalla. Te mando esta foto, ¿viste este cuadradito azul que te marco? Acordate de ponerlo en el modelo, ¿eh? Yo digo, bueno, dale. Pasame por mensaje, pasame la cantidad de cajas que hay que comprar, dale. Genial, bueno, y así, al principio yo digo, soluciono todo, ¿eh? Y después, la verdad que quedamos así, y toda esta información empieza a olvidarse, ¿no? Y después empieza a haber errores en obra, empieza a haber errores en documentación, y después, che, pero ¿dónde me lo mandaste? No, pero ¿no te acordás el 12 de septiembre? Te mandé un audio, te llamé, te mandé una captura. Bueno, ¿cómo empezamos a resolver estas cosas que son muy comunes, pero que nos traen muchos problemas? Bueno, algo que empezamos a implementar, que obviamente es difícil porque también tiene que ver con un poco costumbres y tradiciones, pero es muy importante y algo que estamos empezando a hacer en comunicación con la dirección de obra y también la jefatura de obra, es que la comunicación, obviamente no quede en el aire, sino que sea trazable. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo ir a ver donde vos me dijiste, que ponemos un paso acá. ¿Cuándo me lo dijiste? ¿Dónde está? Entonces, bueno, un poco Iván comentaba, ¿no? Este formato que es el DWF, que tiene las marcas de revisión. Que algo muy importante y fundamental de este formato también es que nos permite ver quién dijo cada cosa, en qué momento. Por ejemplo, bueno, Eduardo. ¿Dónde está Eduardo que me dijo esto? Y ahora, bueno, hay que hacerse cargo, ¿no? Entonces, nada, no queda en un mensaje ahí volando, sino que esto nos empieza a ordenar un poco la documentación. Y empieza a ser menor la cantidad de errores también, ¿no? Porque ya sé que están todos los errores acá, los tengo con fecha, los tengo con nombre, listo. Esta comunicación no solamente es en 2D, sino que también la hacemos en 3D. En este caso usamos Navisworks. Entonces la comunicación empieza a ser más completa. Algo importante de la documentación también, que fue fundamental en este proyecto, fue la parte de instalaciones. Esta foto igual no es de esta obra porque todavía no empezamos las instalaciones, pero empezamos a pensar. Algo que quería marcar acá es que todo lo que vemos acá muy lindo en el modelo tiene que llegar a esto. Entonces, hay muchas cosas que el modelo te permite ver y te permite también empezar a solucionar, que también es muy complicado verlos en 2D, ¿no? Y acá puse un ejemplo que por ahí hay sectores que son muy particulares, ¿no? Más que nada instalaciones, que por ejemplo la sala de máquinas. ¿Cómo resolvemos una sala de máquinas en 2D? Bueno, por ahí es medio complicado. Acá podemos ver, esto es una foto, pero obviamente fuimos construyéndola de a poco. Cómo van las bombas, hay una banquina, cómo es el colector, cómo está la bomba de agua caliente, la recirculadora. Bueno, todas esas cosas las empezamos a ir viendo mucho antes, obviamente, de que tengamos que hacerlo. Algo que consideramos también importante y que fuimos aprendiendo que fue importante, en realidad, es también empezar a usar los productos que realmente vamos a usar en la obra. Hay muchas piezas por ahí que no teníamos, nosotros antes usábamos más genérico, pero nos dimos cuenta que había cosas que no podíamos hacer. Entonces, hay muchas cosas que empezamos a incorporar en BIM, de las marcas que realmente íbamos a usar, para que sea todo más preciso. Por ejemplo, también vamos a mencionar a Roca, que de hecho son los artefactos que usamos, que también tienen su biblioteca en BIM, ¿no? Entonces,
Esto es fundamental, necesitamos saber dónde está el pase del inodoro. Entonces necesitamos el inodoro que vamos a usar. Entonces empezamos ya a usar cosas más precisas, ¿no? Además de la documentación, obviamente son importantes los cómputos. Bueno, los cómputos los usamos en particular para dos cosas que son las más importantes, que son el presupuesto y el pedido de materiales. Empezando con el presupuesto, nuestra duda era cómo hacer para que todos estos datos que tengo del BIM, llevarlos a un presupuesto, ¿no? Entonces, primero tenemos el modelo, ¿no? Con los cómputos. Que los cómputos, cada uno lo adapta de la manera que le sirve, ¿no? En este caso, y adaptándolo también a la estructura que ya tenía la empresa, lo que hicimos fue sacarlos con códigos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una base de datos hecha con códigos, donde tenemos todas las tareas y donde tenemos todos los análisis de precios. Entonces, ¿qué hicimos? Una vez que entendimos esa base de datos, que ya estaba hecha, lo que hicimos fue adaptar nuestro proyecto en BIM a lo que ya estaba hecho y la estructura de la empresa. Porque muchas veces pasa que uno como empresa se quiere adaptar al BIM, ¿no? Entonces dice, ay, ¿cómo me puedo adaptar? ¿Tengo que cambiar todo de la empresa? ¿Cómo llamo los archivos? ¿Cómo hago esto? Bueno, no. Nuestra idea era adaptar el modelo a lo que ya tenía la empresa. Entonces, una vez que empezamos a unificar códigos y empezamos a machear, ya esa información la llevamos al presupuesto. Entonces esto genera que es como un círculo virtuoso que funciona y que si yo estoy en la etapa de presupuestación y cambio un cómputo, lo exporto, me toma el código de la base de datos y ya se me cambia en el presupuesto. Entonces, bueno, de esta manera hicimos como que funcione ese proceso, ¿no? Ahora, además del presupuesto, otro objetivo de los cómputos es el pedido de materiales, que no solamente son números, sino que intentamos también hacerlo lo más visual posible. Por ejemplo, estas son las etapas que teníamos de hormigonado, ¿no? Entonces, ven que acá no hay dudas, ¿no? De qué se tiene que hacer y cuánta cantidad hay en cada etapa. Entonces, con estas láminas también lo que hacíamos era, primero, empezar a pensar también las etapas desde el modelo. Y además, tener el cómputo preciso. Acá podemos ver un poco cómo pensarlo también en 3D, porque a veces en la lámina no alcanza para ver ciertos ángulos. Lo importante acá es que todos podamos entender lo que estamos haciendo, ¿no? Más que nada en esta etapa que es de fundaciones, que suele ser la más complicada, ¿no? Que tenés que ver en qué etapa haces cada cosa, las troneras, bueno. Entonces, también el modelo nos ayudó mucho a empezar a pensar la obra. Bueno, acá pueden ver un poco, ahí dando vueltas por el subsuelo. Después, el equipo. Bueno, fue una duda que surgió recién. No quiero ser repetitiva con lo que dijo Iván, pero algo que hicimos nosotros, que aplicando un poco lo que estábamos hablando antes, fue hacerlo de a poco. Yo, por ejemplo, entré y empecé a implementar esto, pero no en un edificio, no en el edificio que estaba haciendo, sino, bueno, a ver, hagámoslo para el que sigue, ¿no? Así tenemos tiempo para empezar a pensar muchas cosas, porque no es solamente, como decía Iván, ¿no? Llamar a alguien que sepa modelar, sino hay que empezar a pensar también las estrategias que va a tener la empresa. Cómo son los manuales, cómo van a ser los procedimientos, cómo va a ser la forma de trabajar. Por ejemplo, esto de los códigos que yo les mostraba del presupuesto, aplica para Novadomus, pero no sé si aplica para todos. Entonces, hay que empezar a pensar también procesos internos propios más allá de la herramienta. Entonces, eso es lo primero que planteamos. Después empezamos a sumar más gente, más modeladores, obviamente para incrementar, ¿no?, lo que es la producción. Pero lo primero es como la cabeza del proyecto. Ahora, es verdad que está este tema de, che, ¿qué pasa si alguien se va? Porque puede pasar, o sea, es la vida misma. Entonces, algo acá que es muy importante es la estandarización. ¿Cómo lo hicimos en este caso? Bueno, algo que armamos fueron manuales de procedimientos en BIM. ¿Qué es esto? Bueno, algo que la gente cuando entra a trabajar en BIM, se lo damos y decimos, mira, acá trabajamos así. ¿Qué quiere decir? Nuestra estructura de carpetas es esta. Las cosas van en estos archivos. Las cosas van nombradas de esta manera, la comunicación es de esta manera, estas cosas hay que consultar, etcétera, ¿no? Tiene muchas páginas, acá puse un ejemplo. Pero esto hace también que sea más rápido la incorporación y empezar a ponerse
como en ritmo de la empresa, ¿no? Que no sea todo aprender de cero, vamos viendo qué hacemos, sino que empiece a correr. Por último, los reportes. Obviamente el proyecto, muy lindo, pero Max me va a decir, che, ¿cómo viene la documentación? Y yo le tengo que responder. Entonces, es muy importante entender qué estamos haciendo, cómo venimos, si venimos lento, en qué estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, este reporte es quincenal en este caso. Al principio era semanal, después fue quincenal, esto va evolucionando. Pero, por ejemplo, ¿qué documentos emitimos estas semanas? ¿Qué vamos a emitir la quincena que viene? Hay restricciones, como decíamos, porque como estamos aplicando esto de las planner, pero en oficina técnica, también hay restricciones de oficina técnica, no solo de obra. Por ejemplo, alguien me tiene que definir algo, falta que el asesor me mande tal plano, falta esto. Bueno, eso también es una restricción de oficina técnica. Después, ¿cómo venimos con números? Digo, ¿cómo venimos de modelado? ¿Cómo venimos de documentación? De cómputos. ¿Y cómo venimos en relación con el reporte pasado? ¿Cuánto avanzamos? Por ejemplo, vamos a analizar este. Acá vemos que el reporte pasado teníamos 37% de cómputos, pero este tenemos 85%. Bueno, bien, avanzamos bastante. Por ahí alguien puede decir, che, la documentación está en 24 y sigue en 24. No están haciendo nada. Bueno, pero acá claramente fue una decisión. Digo, cuando uno ve el reporte completo, puede ver que la documentación para ese momento quizás estaba bien, no necesitábamos nada en esas semanas. Pero sí necesitábamos el cómputo, porque estábamos armando el presupuesto. Entonces, acá uno puede ver también con los reportes qué se está dando prioridad, a qué ritmo se está avanzando, qué hay que mejorar. Y obviamente, como decía Iván, que quiere que el inversor, el cliente, se ponga la camiseta del proyecto, uno como oficina técnica también, yo quería que Max se ponga la camiseta del proyecto y de BIM. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo le entrego el proyecto, que también se lo voy a entregar a ustedes, que es con este QR. Entonces, bueno, escanéenlo todos, ¿eh? Quiero ver a todos con el teléfono. Entonces, además de los números, también es muy visual, como diciendo, sí, saqué los cómputos, pero mirá cómo viene el proyecto. Estamos así. Así que con eso, bueno, los veo todos muy concentrados. Ya, bueno, cerramos el ciclo y, bueno, cerramos con esto de los reportes. Bueno, era eso. Así que gracias. Gracias a todos. Lo dejo ahí para que si alguien se olvidó. ¿Puedo hacer una pregunta? Uy. Yo ya. Igual no me pegas el proyecto. Cuando vos modelás, vos estás modelando paredes, ladrillos o estás modelando tareas para ejecutar. A ver, en el programa en sí yo modelo muros, pero obviamente eso requiere información. Así que esto que mostrábamos del presupuesto, que le cargamos tareas, lo que hace es que después, cuando exportamos esos cómputos, yo lo que tengo es el área de esa tarea, ¿no? Por ejemplo, muro de RETAC del 10. Tengo tantos metros cuadrados. Y en base a eso se manda al análisis de precio. Es en un metro cuadrado cuántos ladrillos tengo, cuántas horas tengo. Entonces, yo saco muro, pero eso, la base de datos me hace que empiece a tener las horas con las que voy a pagar, empieza a tener el material que tengo que comprar. Entonces, yo modelo muro, pero le empiezo a cargar la información que necesito, o que le necesita Novadomus en este caso, ¿no? Que cada empresa eso lo va a adaptar según su base de datos o según lo que necesite. Yo no había dicho si alguien quería preguntar algo. Bueno, si alguien quiere preguntar algo, aparte del mismo Max. Bueno. Sí. Sí, ahora la obra que está en curso en San Juan, que estamos por la etapa de estructura. Así que pueden verlo completo, pero es lo que estamos mostrando. Te pregunto, ¿cuánta gente en la oficina técnica tienen para llevar todos estos reportes, estos presupuestos, sí. estos programas? Bueno, ahora somos 2. En realidad yo empecé a implementarlo, como esto que decía de ponerle la cabeza y empezar a armar. Y bueno, en un momento ya era muy poco. Más que nada si uno quiere darle como también continuidad en varias obras, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezamos a incorporar a una persona nueva,
que está ahí sentada. Y bueno, la idea obviamente es mientras más crezca la empresa también empezar a incorporar de a poco más gente. Pero también está bueno mostrar que se puede empezar de a poco, digo, no hace falta, bueno, a ver, contrato a 10 personas. Empecemos de a poco, empecemos con una, a ver, ¿va bien? Listo, llamo a uno más para empezar más producción. ¿Va bien y quiero empezarlo a hacer en 2 obras? Porque ahora estoy haciéndolo en una, por ejemplo. Llamo a uno más, bueno, y así. Entonces como que vamos mejorando de a poco. Sí. Vos recién nos mostraste el modelo, pero vos podés generar información que pueda ser usada para el área comercial mostrando después lo que ya está construido. Sí. O sea, como el avance de la obra. Sí, es algo que tenía que... Lo iba a poner. De hecho, tenemos una lámina que es de avance. Si me lo pongo a buscar voy a tardar mucho, así que... Pero sí. Tenemos una lámina también que es de cuánto está avanzada la obra y también de previsión, que es como en qué mes va a estar hecho por ejemplo, cada losa. Entonces, con eso, también lo que hacemos, lo que estamos usándola ahora es para un reporte para los clientes. Entonces, además de las fotos de cómo viene avanzado la obra, lo tenemos también en el modelo que también tiene el porcentaje de avance ahí. Entonces, está bueno como para sumarlo junto con ese reporte. Claro. Sí. En la implementación que llevaste adelante, ¿cómo fue la curva de aprendizaje? A ver, lenta. Al principio sí, porque uno por ahí sabe modelar, pero se tiene que adaptar mucho a la empresa, ¿viste? Es que depende mucho, porque yo, por ejemplo, estoy haciéndolo de una manera ahora, ¿no? Pero seguramente en otra empresa sería totalmente distinto. Entonces empezar a pensar, a ver, ¿cómo es la comunicación acá? Bueno, ¿tengo asesores? ¿Cuántos? Porque también es como, bueno, la comunicación con el asesor. La base de datos, ¿qué datos necesita, por ejemplo, Max, ¿no? Bueno, él necesita saber las horas de esta etapa. Entonces sé que tengo que sacar los cómputos de esta etapa, vincularlo con la base de datos, sacar las horas, listo, creamos un proceso. ¿Qué más necesitamos? Bueno, y ahí empezamos a crear de a poco procesos que siempre al principio es más lento. Después uno los va replicando, digamos, ¿no? Además de los procesos, el template mismo en BIM, ¿no? Porque yo, por ejemplo, puedo tener un template de documentación que no tiene que ver con cómo viene documentando la empresa, entonces como que lo tengo que adaptar. Siempre al principio es más lento todo. Y ahora empezamos una nueva obra, listo, ya va a ser más rápido, porque ya sé que la documentación es esta, los cómputos están armados de esta manera, el proceso ya está hecho. Entonces al principio es más lento, pero después se va armando todo y ya va como corriendo más, digamos. Esa era la pregunta. Bien. ¿Nada más? Listo, gracias.